para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, mi Señor Jesús de Nazaret. Amén. Con nosotros nuestro hermano Gabriel. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Ya me tienen de nuevo aquí en este día. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿O nos falta el café? Amén. Hermanos, no quiero dilatar mucho. Hay mucho que decir y muy poco tiempo sobre estos temas, especialmente este tema, lo que es la iglesia. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Am, y a veces no se puede apreciar cuando se trata de traer todo. Trato de por lo menos traer lo que pienso que sería más importante de entender. Y rápidamente, para los que no estuvieron aquí la semana pasada, hemos comenzado esta serie con el tema de la iglesia. La semana pasada vimos la etimología de la palabra iglesia, que quiere decir los llamados, ¿ok? Y cuando hablamos de la iglesia de Dios, hemos sido llamados fuera del pecado hacia Dios, llamados de las tinieblas a la luz, llamados a su reino, hermanos. Amén. Y Dios es el fundador de esta iglesia. Él es el creador de esta iglesia. Él la dirige, Él la guía. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es la roca de la iglesia. Él es el todo para la iglesia. Con Él comienza y con Él termina, hermanos. Amén. Pudimos ver la etimología de la palabra, que Dios es el fundador de la iglesia. Y ahora, hermanos, queremos ver a lo que pues le he puesto el ministerio en un sentido de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio? En otras palabras, ¿cuál es el servicio de la iglesia? ¿Qué es lo que en un sentido debe de hacer? Amén. Y cuando hablamos de ministerio, pues siempre tocamos los temas de lo que uno debe de hacer en servicio. Pero a veces como que tocamos los temas de cosas más físicas, más materiales en cuanto a servicio. Pero cuando hablamos de la iglesia y el ministerio de la iglesia, ah, no estamos hablando necesariamente de quién va a limpiar los baños o quién va a asistir aquí y todo eso. Estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando del discipulado de la iglesia, de la disciplina de la iglesia, lo que la iglesia hace en respeto a su crecimiento. Amén. Cuando hablamos del evangelismo, aunque no vamos a tocar mucho del evangelismo, pero eso que la iglesia hace en respeto a su disciplina, en respeto a su discipulado. Y mientras la iglesia crezca más y se discipline más y se disipule más, más puede hacer el trabajo de Dios. Amén. Y vamos a tocar esos puntos. Rápidamente quisiera ir al pasaje que fuimos no hace mucho en el hablar de la iglesia. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 11. Yo sé que ya conocemos este versículo, pero quiero usarlo como base a lo que vamos a estar hablando hoy en este día. Y como les dije anterior, tengan paciencia porque pues este es el estudio, ¿verdad? Y pues en el estudio queremos hablar en una manera en donde escudriñamos las escrituras, amén, y vemos lo que dice la palabra del Señor. Tengan paciencia, apunten los versículos, los textos que estamos leyendo, porque nos va a servir de mucha sustancia al regresar a estos temas, amén.
Efesios capítulo 4, versículo 11, y lo vamos a poner en la pantalla en inglés, ¿ok, hermanos? Si ustedes tienen sus Biblias o su iPad, ahí su teléfono, vamos a abrirlos, amén. Queremos que todos coman y que todos puedan apreciar del mensaje, ¿ok? Y ya los que saben leer en inglés, pues, perfect, ¿ok? Nosotros lo vamos a leer en español, ¿ok? So pongan atención. Y dice el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios: y él mismo, hablando de Jesús, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? En sí, este pasaje tiene mucha profundidad y a la misma vez mucha controversia. ¿Okay? Y no vamos a tocar las controversias hoy en este día, simplemente vamos a tocar el punto que queremos llegar acerca de la iglesia, su propósito en su ministerio. ¿Okay? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Okay? ¿Cuál es el fin de constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? A fin de perfeccionar a los santos, ¿ok? Nuestra perfección es de grande importancia como iglesia. Dios la ha llamado, Dios la ha escogido, Dios la ha fundado, Dios la ha creado y ahora la quiere perfeccionar, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. A veces pensamos de que al venir y ser bautizados y creer, poner nuestra fe en Dios, de que un día a otro vamos a ser perfectos. No, comienza el proceso de santificación, comienza el proceso de perfección. Amén. Ese es nuestro ministerio como iglesia, de ser perfeccionados. Amén. So Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, al fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos esta estructura. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí en este día. Estamos perfeccionando los santos, estamos en la obra del ministerio, estamos en la edificación del cuerpo. Esto es nuestro negocio hoy en este día, hermanos. Que cada vez que nosotros entremos por estas puertas, que esa sea nuestra mentalidad. ¿Cómo me voy a perfeccionar hoy en este día? ¿Cómo me voy a edificar? ¿Cómo voy a perfeccionar el ministerio de Cristo? El cuerpo de Cristo. Es por eso que es muy importante lo que hacemos como iglesia, porque es para perfeccionar, es para el ministerio, es para edificarnos. Amén. Dice hasta que todos lleguemos ¿a qué, hermanos? A la unidad de la fe. No pocos, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hermanos. Lo que estamos haciendo hoy en este momento, para eso es, hermanos, para estar unidos en la fe, para poder tener más conocimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Amén. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí es donde comienza nuestra disciplina. Allí es donde comienza nuestro discipulado como iglesia, hermanos. Es por eso que es de grande importancia lo que hacemos. Y que al fin de todo lleguemos a tener una pasión para Cristo.
un deseo de poder hacer lo que Dios desea que hagamos. El deseo de Cristo, la pasión de Cristo, los pensamientos de Cristo. Para hacer la voluntad de Cristo. Para eso estamos hoy aquí en este día. Que no sea en vano lo que hacemos hoy en este día. Que la palabra que esté entrando en sus oídos, que usted la retenga en sus corazones, la retenga en sus mentes. Que ahí se quede, aplíquela. Aplíquela. Porque es de grande importancia. Queremos llegar a la unidad de la fe. Queremos tener el conocimiento del Hijo de Dios. Llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Y dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, para que no estemos de aquí a acá, de un lado a otro lado, amén. Que no nos lleve el viento donde el viento quiera. Cuando alguien venga, hermanos, y nos predique, sea un conocido como yo o no, hermanos, que nosotros estemos listos. Que las antenitas se paren cuando algo que se diga que no está bien, que nosotros lo sepamos. Es muy importante. Hay doctrinas, hermanos, que hay Dios. Han hecho un desastre de la iglesia. Desastre de la iglesia. Han pintado a la iglesia de una manera que tristemente es difícil de salirnos de eso. El mundo nos ve de una manera porque a veces es culpa de lo que se predica, por culpa de lo que se enseña, y porque no nos enteramos, porque no estamos equipados de la palabra de Dios, pues tomamos todo y reflejamos todo eso. Y tristemente la iglesia ha tenido que pelear aún con la misma iglesia. Y es necesario eso. Que cuando se comience a predicar falsa doctrina, que sea la iglesia misma que se levante y diga, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que estableció Cristo. Esa no es la imagen de Cristo. Tenemos que estar listos, hermanos, para pararnos firmes, para dar una buena defensa, como dijo Pedro. Una buena defensa del evangelio de Cristo. De estar dispuestos y listos, hermanos. Dice el versículo 15, sino que siguiendo a la verdad en amor, amén. Siguiendo la verdad en amor, hermanos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿En quién tenemos que crecer, hermanos? En Cristo, hermanos. Él es la cabeza. Él nos dirige, Él nos guía. Y para poder seguir la cabeza tenemos que estar conectados, hermanos. Y me encanta que dice que sino que siguiendo la verdad en amor. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante para nosotros de entenderlo. Si hay algo en que refleja a los hijos de Dios, va a ser el amor de Dios. El amor de Cristo, hermanos. El amor que Dios nos tiene a nosotros, también nosotros hay que reflejar ese mismo amor en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
otra vez, en amor. En amor. Y allí, hermanos, es donde quiero llegar a lo que es la disciplina de la iglesia, el discipulado de la iglesia, la necesidad de todo esto. Como líderes, como pastores, como maestros, enseñadores, amén. Esto es exactamente lo que la iglesia necesita. Es la disciplina, amén, de ejercer en la disciplina, en crecer en disciplina, amén. Somos todos discípulos, hermanos. Todos somos discípulos. Todos estamos siendo enseñados, dirigidos. Somos creados por Dios. Todos nosotros. Se requiere una disciplina en nosotros. Muchos confunden, hermanos, la disciplina de la iglesia como un castigo. Y tristemente a veces como un castigo público, una condenación, un juicio. Especialmente para aquella persona que lo comete, ¿verdad? Cuando hablamos de disciplina, como que eso es siempre lo que viene en la mente. Amén. Es un castigo, es un juicio, es una condenación. Otros han imitado la disciplina solamente para pecados específicos, como pecados sexuales, pero todos los demás pecados están bien. No hay ningún problema allí. El hermano pecó en esta manera, pues hay que ponerlo en disciplina al hermano. Pero también el hermano ha hecho esto, no, pues. Amén. Y otros más, hermanos, han hecho de la disciplina tan solo un periodo de tiempo en la cual un miembro de la iglesia estará inactivo por un momento. Vamos a poner al hermano o a la hermana en disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Pues por un momento, un tiempo, ahí te vas a sentar, hermano. Tienes que ser disciplinado. Amén. Pero cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, una disciplina verdadera, esto es de toda la vida, hermanos. El discipulado, la disciplina es de toda nuestra vida, porque toda nuestra vida vamos a necesitar a Cristo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Vamos a necesitar a Dios que nos enseñe. Es por eso que la Biblia habla que el Espíritu de Dios nos llevará a toda verdad, hermanos. Siempre vamos a necesitar que ser disciplinados. No es por un momento, por un tiempo. No es por un tipo de pecado. Y no es un castigo, un juicio, una condena. La disciplina de la iglesia es necesaria para su crecimiento, para su unidad, para el conocimiento de Cristo. Es muy necesaria. A veces este tipo de disciplina es muy frío. A veces causamos más daño cuando hablamos de este tipo de disciplina. Porque a veces el hermano ni se restaura, la hermana ni se restaura, y muchas las veces se llegan a ir de la iglesia. Y ese no es el propósito, hermanos. ¿Cuál es el propósito? De edificarnos, de perfeccionarnos, de unirnos en fe, de conocer a Cristo, de ayudarnos mutuamente. Ese es el propósito de la disciplina. No que el hermano o la hermana al final se vaya. No, que todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos venimos con muchas imperfecciones. Y tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que ser perfeccionados.
Todos nosotros. Todos. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Yo no necesito a Cristo más que a usted. Nosotros todos necesitamos a Cristo. Todos. Y todos queremos crecer a la medida de la estatura de Cristo, hermanos. Todos. Amén. La disciplina, hermanos, es un proceso de formación, de perfeccionamiento para el creyente. Amén. Para el creyente. A veces tratamos de disciplinar a aquellos que ni todavía pertenecen al cuerpo. Amén. Tratamos de hacerlos ver de una manera cuando todavía ni conocen a Cristo. A veces queremos perfeccionarlos de afuera, cuando todavía ni adentro no saben nada de Dios. Comienza acá adentro, hermanos. Comienza acá adentro. Y después comienza a reflejar afuera, hermanos. Deje que Dios se encargue de eso. Amén. Yo sé que no hay muchos aplausos. No se preocupen, hermanos. Pero a veces queremos perfeccionarnos de afuera. Y mientras adentro estamos muertos. No hay crecimiento. Amén. Es para los creyentes, hermanos. La disciplina es el proceso de formación y perfeccionamiento para el creyente. A esto a veces se le llama una disciplina formativa o una disciplina preventiva. Pero al final de todo esto, hermanos, es para la formación y la perfección del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Dice de esta manera, vamos a leer algunos pasajes, ¿ok, hermanos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Esto es muy importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados, hermanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Este es nuestro propósito, hermanos. Esto para esto es la formación, la perfección de la iglesia. Amén. Para esto, para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Amén. La disciplina, hermanos, de Dios incluye la instrucción y una enseñanza permanente que siempre se va a necesitar. Siempre. Amén. Vamos a Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Versículo 11. Para la instrucción y enseñanza. Esto manda y enseña, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En dónde comienza la disciplina? ¿Para qué es, hermanos? Para la instrucción,
y enseñanza. ¿Ok? ¿Cuánto nos ocupamos, hermanos, en estas cosas? ¿Cuánto tiempo ocupamos en estas cosas? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. En la lectura, en la enseñanza. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo es más que abunde en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto nos da un retrato, se puede decir eso, de la iglesia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Que more en esta manera. Que more en esta manera. Que nos enseñe. Que nos exhorte. Con la sabiduría. Con gracia. De esta manera. Amén. La disciplina, hermanos. La disciplina, hermanos, de Dios incluye pruebas y sufrimiento. A veces eso es lo último que queremos en nuestras vidas. Pero incluye pruebas y sufrimiento. Romanos 5, versículos 3 y 4 dice de esta manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuántos deseamos las pruebas y las luchas? ¿Cuántos deseamos, hermanos, los sufrimientos? Si les hago la pregunta, a ver, levanten las manos, ¿cuántos quieren sufrir para Cristo? ¿Nadie quiere sufrir para Cristo, hermano? Hermano Elías, sí. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Estaban dispuestos a sufrir para Cristo, hermanos. Estaban dispuestos a dar sus vidas para Cristo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, ¿quién quiere esperanza aquí entre nosotros? ¿Quién desea esperanza? A ver, levante la mano si quiere esperanza. Todos queremos esperanza, amén. Bueno, pues también van a necesitar prueba. ¿Ok? Y antes de eso van a necesitar paciencia para la prueba. Pero para que usted tenga paciencia van a necesitar tribulaciones. Amén. O sea, en otras palabras, hermanos, para nosotros
Vengan días malos, vengan días buenos. Tenemos que seguir a Cristo, hermanos. En tiempos de bendición, pues gracias, Señor, por toda la bendición que tú me has dado. Tengo más que lo que yo te he pedido, de lo que yo necesito, Dios. Tú me has dado muchos más. Gracias, Señor, por las bendiciones. Pero Dios también espera esa misma actitud, esta misma respuesta cuando vengan los días malos. Señor, gracias por los días malos que también tengo, porque me están enseñando cosas buenas, Señor. Si necesito paciencia, pues Señor, permíteme ir por esa tribulación, por esa prueba. ¿Todo para qué, hermanos? Para al fin llegar a la perfección, hermanos. Para la edificación del cuerpo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En medio, hermanos, de la tribulación, esta iglesia pudo dar, pudo ser generosa. La tribulación no los detuvo para hacer lo bueno delante de Dios, para ayudar de todos modos. No los detuvo. Que a veces cuando viene la prueba, viene la lucha, todo se detiene, hermanos. Amén. Se vino la pandemia y ya todo se detuvo. Amén. Todo se detuvo. No, que no nos detengan las pruebas y las luchas. Que no nos detengan las tribulaciones, hermanos, de ser lo que Dios espera que hagamos. Amén. Que no nos detenga de ser generosos, de ser dadivosos. ¿Por qué? Porque al final pues Dios es el que nos da todo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Esta esperanza, lo que esperamos, nuestra herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Amén. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué, hermanos? Para que sometida a prueba vuestra fe. Triste cuando pensamos que cuando sufrimos que Dios nos está haciendo daño, que Dios está causando el daño.
Y hay una diferencia entre la prueba, la lucha, hermanos, que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, que vienen a veces por causa del nombre del Señor, a veces pruebas inflictidas que nosotros mismos nos hacemos. Porque a veces escogemos mal, hacemos malas decisiones y pagamos las consecuencias por esas cosas. Pero cuando viene de parte de Dios, cuando Dios deja que venga la prueba, no, hermano, no es para que nosotros pensemos que de aquí ya no vamos a salir. Es para que sepamos de que Dios está en control de todo esto. Y al final me va a dar lo que necesito para crecer, para conocer más a Dios, para amarle más. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, hermanos, en gloria y honra. Nuestra fe, hermanos, produce esto. Nuestra fe produce alabanza, produce gloria y honra, o nos mete en una esquina. Porque a veces es más la duda que fe que tenemos en Dios. Dios, estoy pasando por eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste pasar por esta prueba? ¿No me amas? ¿No me quieres? ¿Por qué no me cuidas, Señor? Mira mi enfermedad, Señor. ¿Por qué no me sanas, Señor? ¿Por qué? En vez de que produzca alabanza, que produzca gloria, que produzca honra, así como Job, Señor, pues tú me has dado y tú me lo has quitado, pero bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Tú lo das todo y tú lo puedes quitar todo. Bendito sea tu nombre. Que produzca alabanza, hermanos, que produzca gloria, que produzca más fe en nuestras vidas, que produzca honra para Cristo. En todo esto te voy a honrar, te voy a glorificar, te voy a alabar, Señor. Dice Santiago capítulo 1 versículo 2 y 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. La disciplina, hermanos, es un ejercicio del dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6 dice de esta manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos de trabajar, hermanos, para obtener los frutos. Amén. A veces sí esperamos que Dios nos dé todo sin nosotros poner nada de nuestra parte, hermanos. Pero Dios espera que nosotros seamos laboradores, trabajemos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice. Debe trabajar primero. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Amén. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Para qué luchamos nosotros, hermanos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué peleamos la buena batalla, hermanos? Para nosotros, para aquel que lo hace por otra razón que no es Cristo, es una corona corruptible. Pero para nosotros, hermanos, es una incorruptible. Incorruptible.
Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. De dominio propio. No podemos ser cobardes en el reino de Dios, hermano. Cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, Señor, aquí estamos listos para pelear la buena batalla, Señor. Que en todo esto nuestra fe crezca más, que te conozcamos más, que nos acerquemos más a ti, Señor. Que tú seas más y más el centro de nuestras vidas, Señor. El centro de la iglesia, Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, sino de poder, de amor y de dominio propio. La disciplina, hermanos, de Dios incluye a veces castigo que viene por nuestra rebeldía. Amén. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 30 al 34. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Estaba hablando de cómo comían la cena del Señor. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. A veces en nuestra rebeldía, hermanos, esperamos que Dios siempre nos perdone y nunca queremos sufrir las consecuencias. Pero en la disciplina de Cristo, en la disciplina de Dios, en el discipulado que Dios nos provee a nosotros, a veces sí tenemos que ser juzgados y castigados por nuestra rebeldía. Y dice Pablo aquí, me encanta lo que dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este castigo, hermanos, es para que no nos condenemos, sino para que nos arrepintamos y regresemos al Señor, hermanos. En su disciplina, en su discipulado, a veces Dios sí nos tiene que castigar, porque podemos ser rebeldes. Pero es para el propósito de nosotros regresar a Cristo. ¿Cuántas veces Dios, el pueblo de Israel pecó contra Dios y se fue detrás de otros dioses? Y Dios dejaba que los otros pueblos llegaran y se los llevaran como esclavos. Y otra vez, Señor, aquí estamos, rescátanos. Y los rescataba el Señor. Y vez tras vez, otra vez regresaban al mundo. Y de ahí otra vez, Señor, por favor ayúdanos. Y de ahí Dios los rescataba. Nos sirve de arrepentimiento. Es un castigo, pero no es un castigo de condenación. Es un castigo de un padre a sus hijos, de un padre de amor que espera que sus hijos se acerquen a Él, lo conozcan a Él, lo amen a Él. Yo todavía estoy en ese proceso, hermano. Yo quiero amar a Dios en una manera que yo sé que todavía llega corto ese amor. Yo quiero conocerlo más. Quiero acercarme más. Yo sé que todavía estoy falto, pero por eso entiendo por lo menos que necesito que de vez en cuando ser reprendido por Dios. Y no quiero que se llegue un castigo por rebeldía, pero hermanos, si me pongo rebelde, que Dios me castigue para yo regresar.
para arrepentirme. Amén. Deuteronomios 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre así a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces no queremos ver a Dios de esta manera, pero es una realidad, hermano. Él es nuestro Padre, hermano. Él es nuestro Padre. Y de vez en cuando Él tiene que sacar el cinto. Y como decimos, y darnos una buena. Ya mi niño ya sabe que le digo, te voy a dar una buena. No buena. Amén. A veces Dios, porque nos ama, nos disciplina. Nos disciplina. Y usa esta palabra y azota. Azota a todo el que recibe por hijo. Y sin duda, hermanos, que todos nosotros tenemos que ser azotados. Es más, yo les diría, en ser hijos de Dios, espere el azote. Espere la prueba, espere la lucha, que es para nuestro beneficio. Es para nuestro bienestar, hermanos. Amén. La disciplina es para nuestra motivación y consuelo. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 al 27. Les dije que ahora vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Que esto nos sirva de motivación a nosotros, hermanos, que estamos en una pelea y tenemos que pelear. Correr de tal manera que lo obtengáis. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Nada de esto, hermanos, es en vano. Nada de esto es en vano. Nada. Dios es el que hace el trabajo en nuestras vidas. Él comienza la obra y Él la terminará, hermanos. Nada de esto es en vano. Todo lo que experimentamos en Cristo, nada de ello es en vano. Nada de ello es en vano. Es necesaria la disciplina en la iglesia, el discipulado en la iglesia. Es necesario para nuestra edificación, para nuestra perfección, hermanos. Necesario.
Usted y yo necesitamos esa disciplina. Necesitamos ese discipulado. Ir y hacer discípulos, dijo el Señor. Ir y hacer discípulos. Todos nosotros estamos en ese mismo barco. Todos nosotros somos discípulos. Y todos necesitamos la disciplina que viene de Dios. Todos. No hay excepción. Todos los que son hijos de Dios reciben disciplina. Todos. Prepárese. Porque esto se pone bueno, hermanos. Prepárese. Deje que Dios obre. Deje que Dios obre. Que su voluntad sea nuestra voluntad. Que su deseo sea nuestro deseo. Que sus pensamientos sea nuestro pensamiento. Amén. Todos vamos a recibir esto y es una necesidad para nosotros. Una necesidad. La disciplina, hermanos, es esencial para nuestro discipulado. Esencial. La disciplina, hermanos, es el orden para aprender. El orden para aprender. En todo esto, hermanos, es un aprendizaje para nosotros. Todos estamos aprendiendo. Algunos tal vez ya llevan un poquito más, están tal vez en otros niveles, pero todos estamos aprendiendo y vamos a tomar toda nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida. Yo me pongo a pensar en la vida de Abraham. Él no conocía nada de Dios. Y de repente Dios lo llama que salga de su casa. Sal de tu casa, sal de tu parentela y yo te voy a enseñar un lugar. Sin ningún conocimiento de Dios. Toda su vida era un proceso de aprendizaje, de conocer a Dios. Toda su vida. Y también nosotros, hermanos. La única diferencia es que nosotros ahora tenemos aún más de lo que tenían nuestros antepasados. Tenemos, no quiero decirlo, un acceso a Dios. Tenemos una herramienta que nos ayuda para poder tener acceso a Dios, para poder conocerlo a Dios. Y no solamente eso, hermanos, tenemos ahora las promesas de Dios. Por eso somos un pueblo privilegiado, completamente bendecido. No podemos quejarnos de nada nosotros, hermanos. Ni tampoco podemos decir que no podemos. No podemos decir nosotros que nosotros no podemos porque tenemos mucho más de lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder nosotros pelear la buena batalla, para cargar nuestra cruz, para poder conocerlo. Amén. Para poder conocerlo. La disciplina es el orden para aprender. El discipulado, hermanos, es aquel que aprende. El discípulo es aquel que aprende. Usted y yo somos discípulos. Y nos vamos a llevar toda la vida siendo discípulos de Dios. Toda la vida. Toda la vida. Siempre, hermanos, hay algo nuevo. En mi corto tiempo
que yo he tenido de vida y que he tenido como hijo de Dios, he aprendido mucho, hermanos, pero todavía me falta mucho que aprender. Porque he llegado a un lugar en mi vida que me pongo a pensar, yo ni conozco lo que es Cristo todavía. He tenido un probete solamente, pero Dios es mucho, 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 mucho más grande que esto. Es un probete lo que hemos tenido nosotros. Dios es mucho más y tiene mucho más que dar, hermanos. Mucho más que dar que nosotros podemos recibir. Por eso la Biblia habla que vamos de pasada. Somos extranjeros. Que este no es nuestro hogar, no es nuestra casa aquí en este mundo. Pero antes de llegar a estar con Él, Dios está preparando a su iglesia para recibirla como una iglesia, como una esposa sin mancha, sin arruga. Y pueda que en este mundo todavía haya manchas, haya arrugas allí y verrugas. Y Dios nos está perfeccionando, nos está preparando, nos está equipando, nos ha dado la herramienta necesaria, nos ha dado su palabra, nos ha llenado de su espíritu, hermanos. ¿Qué más queremos? A veces buscamos, hermanos, buscamos las cosas tangibles. A veces queremos tocarlas, queremos probarlas, queremos sentirlas y todo eso. Y no es de que Dios no se pueda sentir ni nada de eso. Y si Él quiere, podemos tocarlo y podemos verlo. Si Él desea. Pero tristemente cuando queremos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, que según es para acercarnos más a Dios. Muchas iglesias, por un tiempo, esto se hizo muy popular en las iglesias, de buscar cosas tangibles, que vamos a orar para que llueva el oro, para que salgan diamantes y todo, y así vamos a saber que Dios está con nosotros. Dios nos enseñó que estaba con nosotros. ¿Por qué? Pues porque llovió oro. Encontramos diamantes y aquí estaba la presencia de Dios porque estaban pasando estas cosas. Y tristemente todo esto era creado por personas que allá estaban tirando cositas así que se miraba como oro. Y buscamos algo a veces como que lo que Dios nos ha dado no es lo suficiente para nosotros. Si solamente, hermanos, si solamente nos pudiéramos escudriñar la palabra de Dios, con eso basta, hermanos. Con eso basta. Yo le aseguro, hermanos, que si usted y yo nos podemos escudriñar lo que Dios nos ha dado en su palabra, no vamos ni a llegar a poder terminar, hermanos. Si solamente tuviéramos ese pasaje, de tal manera que Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todos aquel que en Él crea no se pierdan, mas tenga vida eterna. Si solamente tuviéramos ese pasaje, hermanos, nos llevaríamos toda una vida completa para entender lo que ese pasaje significa. Lo grande que es Dios, su misericordia, nomás con eso, hermanos. De entender su misericordia, de entender su gracia, hermanos. ¿Qué es eso? Mucho más el amor de Dios. Si solamente, hermanos, nos pudiéramos escudriñar eso que Dios ya nos ha dado, con eso basta. Con eso basta. Quiero terminar con esto, hermanos, de que
Cuando hablamos de Dios siendo la cabeza de esta iglesia, nuestro lugar en Cristo debemos de procurar nosotros de entenderlo. Al ser nomás llamados hijos de Dios, hermanos, es muy importante nosotros como iglesia de entender y de saber, de conocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno su responsabilidad a Dios, cada uno su llamamiento específico, su don específico, su talento específico que Dios le ha dado a usted. De entenderlo, de conocerlo, para poder, hermanos, al final de todo esto, poder edificar la iglesia de Cristo, llegar a ser perfeccionados al conocimiento, para tener el conocimiento de Cristo, de unirnos en la fe. Y cada uno de ustedes toma un papel muy importante en el cuerpo como miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes. Usted no ha sido llamado para venir y llenar la silla. Usted no ha sido llamado para usted venir y calentar la silla. No, usted no ha sido llamado para eso. Usted tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Y a usted Dios lo ha llamado y escogido, hermano. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Que no seamos miembros, hermanos. Que en no hacer nada detenemos el progreso de la iglesia. Porque cuando un miembro duele, todos los demás duelen también. Amén. Usted es muy importante. Muy importante. Como miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho, me los guarde. Amén. Vamos a tomar un break. Vamos a regresar y vamos a alabarle a Dios con todo el corazón. Amén. Nuestro hermano Elías con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Tienen hambre? ¿De qué? ¿De un panecito de Dios? Aleluya. Hemos comido espiritualmente hoy en esta mañana y ahora vamos a comer físicamente. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos agradecer al hermano Gabriel por esta bonita enseñanza. Amén. Aleluya. Levantemos nuestras manos y vamos a dar gracias al Señor por los alimentos y también por esta mañana. Bendito Padre Celestial. Señor, gracias por tu gracia, tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que se nos ha traído. Aleluya. Y te pido que tú nos ayudes, Señor Jesús, a depender de ti, Señor, de tu palabra, Señor Jesús. Somos la iglesia, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú nos has llamado. Te pedimos por los alimentos que se han preparado, Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre Celestial. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén. ¿Por qué no voltea con al que está a su lado? Dele una sonrisa, una bienvenida. Y ahí tenemos un refrigerio ahí en la cocina. Pueden pasar. Amén.
Y nos vemos en una media hora, hermanos. Aleluya.